sugerir que lo mejor que podemos hacer es empezar a aprender, a asesorarnos, pero siempre desde el enfoque de la autorresponsabilidad. ¿Qué puedo hacer yo para yo sonar por mí? Y probar ciertas cosas, ¿no? Estar abierto, porque de repente uno entra en esta dinámica de querer aprender y masterclass tras masterclass y a leerte libros de narcisismo y de dependencia emocional, pero al final nunca tomamos la acción que tenemos que tomar, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. Voy a poner modo lentes y voy a compartirles pantalla. Ok, share. Súper. ¿Ven bien, chicas? Si quieren me van escribiendo por el chat. Voy a dar espacios para preguntas y respuestas. Aviso que yo no energizo mucho todas las preguntas que se traten del narciso en cuestión. No soy de las que cree que haya que energizar mucho la historia. De hecho, se ha creído que hablar del tema y hablar de la persona que desencadena todo esto es una manera de procesar. Yo estoy súper en desacuerdo. Es una manera de incluso energizar más el patrón. Puedes botar cierta carga emocional, pero la carga emocional realmente se procesa cuando nos hacemos nosotras cargo, y es un poco lo que les quiero enseñar hoy día. Y nada, andémosle con todo. Entonces, chicas, vamos a hablar del amor propio, después de las relaciones ya sea tóxicas o narcisistas. Perdón, estaba apagando mi estufa. Vamos a hablar del narcisismo en sí, de algunos rasgos, para que en el fondo es bueno tener una idea, una idea de los rasgos narcisistas, una idea de cómo son, para estar atentas. También hay que tener en consideración que muchas veces yo he visto a muchas personas con el otro extremo, ¿no? La complacencia y la dependencia emocional, que a cualquier persona la tachan de narcisista. Entonces, ojo con eso también. Pero voy a intentar entregarles lo más posible dentro de esta hora y algo. Entonces vamos a hablar de los rasgos narcisistas, de rasgos de dependientes emocionales también. ¿Por qué es tan difícil soltar? Eso sí, es un tema que hay que conversar. ¿Por qué no podemos soltar? ¿Cuántas se han desesperado o no? Entrar en ese momento como no entiendo por qué y sigo ahí, y por más que ya conscientemente sé que no es para mí y que me está haciendo daño, ¿por qué no lo puedo soltar? Vamos a explicar eso. ¿Cómo se sana? El mecanismo de la entrega y de dejar ir, chicas. Esto realmente para mí ha sido un cambio total en mi vida. Yo he hecho mucho el trabajo psicológico, pero he decidido incorporar esto porque la verdad, mi autoestima la he construido así de rápido gracias a este mecanismo. Nueva definición de las relaciones y un ejercicio que vamos a hacer, ¿ok? Así que voy a aceptar a las personas que están ingresando. Seguro se va a escuchar un poco de ruido, porque siempre suena cuando entran personas. Así que lo siento, chicas, pero bueno, avancemos. Esta masterclass es para ti, sí. ¿Quieres construir una autoestima de acero? No puedes soltar a alguien y quieres hacerlo. Este es un detalle súper importante. Muy importante. Si quieres realmente soltar, esto es para ti. Si tomaste aunque no sepas cómo, pero ya sé muy bien, porque yo he estado ahí también, que en el fondo de repente venimos a estas clases o vemos videos de la ley de atracción y todo eso, porque en el fondo queremos buscar que vuelva la persona. Hay que ser brutalmente honesto con uno mismo y realmente decir, estoy aquí porque quiero soltar, estoy dispuesta, aunque no sepa cómo. Las personas que realmente ya decidieron soltar, esto es para ti. Si estás saliendo de una relación tóxica narcisista, si no has superado una relación tóxica narcisista, puede que no estés saliendo y haya pasado hace muchísimos años, pero ahí sigue la cabecita dando vueltas en el casi algo, en el ex. Si eres dependiente emocional también, si tienes apego ansioso o desorganizado con ansiedad, y estás cansada de que tu bienestar dependa del mundo exterior, porque esto ya ni siquiera solamente se trata de la relación narcisista o el ex tóxico, sino que de que uno como dependiente emocional que tiende a hacer carnada de estas personas por algo, tenemos un patrón que repetimos y que nos sentimos atraídas a estas situaciones y ellos se sienten atraídos a esta situación, a nuestros tipos de comportamiento y apego, que lo vamos a ver. Y la dependencia emocional en sí es súper agotadora, si se dan cuenta, chicas, de que todo dependa siempre del exterior y de las personas, ¿cierto? De la aprobación. ¿Quién está cansada? ¿Quién está cansada de que tu bienestar dependa de la aprobación de la gente? Y de personas que ni siquiera tienen tus valores, eso es lo peor,
gente que ni siquiera tú apruebas. Es como realmente, muchas veces nos pasa, quiero la aprobación de mi familia y de tal persona, o de mi papá, o de no sé quién que me faltó, pero después te das cuenta cuando construyes tu autoestima y construyes tus valores, y miras a estas personas, y son personas que no tienen vidas que tú quisieras, no son personas que tienen valores que tú admires, no, para nada, es muy ridículo. Buscamos la aprobación de gente que ni siquiera nosotras aprobamos, es muy divertido, en algunos casos, obviamente. Vamos a hablar un poquito de los rasgos narcisistas. Ahí está la pues, dice, bro. Así que si se pueden ir muteando, se los agradecería mucho, gracias. Rasgos narcisistas, ok. Las personas con este trastorno, porque es un trastorno, tienen que tener mínimo 6 a 7 de todos estos rasgos para catalogarse como narcisistas, ¿ok? Tienen una visión de sí mismos como grandiosos, fantasiosos o ya sea de comportamiento, ¿ya? Pueden que ni siquiera tengan razones en la vida para sentirse grandiosos, pero se presentan así. En mi caso personal, la relación narcisista de la que yo salí no fue una pareja, fue un familiar con el que viví. Y él, definitivamente, él fantaseaba con esta idea de que él era el mejor en lo que hacía, el mejor fotógrafo de Chile, y se presentaba así, ¿cierto? Entonces tienen este aire de superioridad, aunque no sea real. Se percibe superior a los demás en general, tienen esta idea de disminuir a las otras personas, sobre todo en los campos donde ellos quieren percibirse a sí mismos como grandiosos. Necesitan la admiración de forma excesiva. Chicas, hay algo importante que quiero que entiendan. Como complacientes y dependientes emocionales, tenemos rasgos así también. Y esto se los digo, no para que crean que son narcisistas, no lo son. No lo son. Pero la herida del narcisismo es muy parecida a la herida del dependiente emocional. Vamos a hablar un poco de eso, ¿ok? ¿Y por qué quiero que vean esto? Porque uno tiende siempre a responsabilizar al otro y a culparlo, que él es el maldito, que esto otro. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes si queremos sonar para reconocer qué parte de nosotros hay de esto también. En el fondo el dependiente igual busca la atención y la admiración, porque se renuncia a sí mismo por esa atención y por ese reconocimiento. Lo que hace el narcisista es al revés. Se pone a sí mismo primero y quiere que los demás dependan de él para sentirse grandioso. Pero al final la búsqueda es muy parecida, muy parecida. Tienen una incapacidad de conectar con la empatía porque va en contra de la creencia, que en el fondo, y de la creencia de sí mismo que tienen, que en el fondo los mantiene con esta idea de necesito hacer esto para sobrevivir, para obtener amor y conexión, y ellos relacionan como el sentido de importancia de ser especial con sobrevivir. Entonces, empatía, cero posibilidad. No, la mente no la puede adoptar porque va en contra de su creencia. Es como los dependientes emocionales, que la creencia base del dependiente emocional es que los demás son responsables de cómo yo me siento, el mundo es responsable de cómo yo me siento, y el dependiente emocional le cuesta mucho hacerse cargo, ok, al narcisista le cuesta mucho la empatía. Son apegados, muy apegados a las fantasías de éxito, a esta idea de fantasear mucho, son personas así como que tienen este voladero de luces, ¿no? Que ven este futuro grandioso y como que van a lograr ser los mejores. Este tío mío tenía esta visión como de que iba a lanzar una serie de un año para otro y que iba a ser el exitazo de Netflix y que iba a desterrar a todas las series que estaban top número 1, y en el fondo ni siquiera tenía el guión de la serie, por ejemplo, ¿cachai? Cosas así. No reconocen sus errores o faltas, no reconocen ellos necesitan presentarse como perfectos, no reconocen sus errores, jamás lo van a reconocer. Creen que son especiales y que merecen un trato especial. Esto se ve muy reflejado como en esta necesidad de disminuir a los demás y de sentir que son especiales, y ellos solamente se pueden juntar con otras personas que sean a sí mismos especiales también. Este tío mío minimizaba mucho a la gente, a otros fotógrafos, a otras personas como de estatus sociales, por ejemplo. Este tío mío era totalmente dependiente económico de mis abuelos, y minimizaba a la gente más humilde o que no tenía mucha plata. Muy divertido, muy tragicómico, en verdad. Buscan la importancia donde sea que vayan, ser el centro de atención, hablar de sus logros, hablar de lo que ellos perciben que los hace ser superiores. Buscan suministros,
buscan tener poder, intenciones e influencia sobre otros. Se habla mucho del suministro narcisista, que es cómo el narcisista se alimenta. El complaciente se alimenta complaciendo a todo el mundo, dejándose de lado y poniendo a los otros primero para obtener importancia. El narcisista busca un suministro de quién ser el centro de atención, que el suministro dependa de él, que él tenga poder sobre este suministro narcisista, y es donde él nutre esta parte de él de sentirse poderoso e importante a través del poder y la influencia sobre otras personas. Si no los veneras, van a intentar influenciarte de alguna forma negativa, tratando de provocar una reacción en ti. Y no solo si no los veneras, si es que no estás de acuerdo con ellos, si es que tienes una opinión distinta, y ellos saben y leen muy bien a las personas, saben exactamente cuáles son sus puntos de dolor. Entonces va a haber un castigo, sí o sí, va a haber algo hiriente, totalmente, y va a tratar de provocar una reacción en ti como forma de castigo en el fondo. Se perciben con derecho a, con autorización a expectativas no razonables con respecto a cómo deben ser tratados. En inglés hay una palabra que se dice entitled, que es como me siento con derecho a, ¿cierto? Porque soy superior. Entonces tengo derecho a tratos especiales, derecho a, no sé, por ejemplo, son personas que reaccionan súper feo si es que van a un restaurante y no está todo perfecto, o no los atienden perfecto, ¿cierto? Están súper pendientes de lo perfecto que tiene que, es como que ellos van, a donde sea que vayan, tiene que haber una alfombra roja y la gente venerándole y todo tiene que estar impecable, si no queda la embarrada. Es explotador y se aprovecha de otras personas para lograr sus objetivos totalmente, sobre todo en el área laboral. Vemos a muchos jefes narcisistas, muchos líderes narcisistas, que en verdad no son líderes, pero se ve mucho esa explotación. Miedo a dejar de ser importante está asociado a la supervivencia, lo que les comentaba, está muy enfocado en su sentido de ser. No tienen tiempo ni espacio para ver las necesidades de los otros, porque ellos están en modo supervivencia, igual que un ansioso, complaciente y dependiente emocional, modo alerta, que uno reacciona siendo dependiente, uno reacciona siendo complaciente. Ellos reaccionan necesitando ser importantes, hablando de sus logros, tratando de manipular al entorno para que lo veneren y lo vean y lo reconozcan como él quiere ser reconocido. Chat, a ver, chat. Ok. Mi esposo me preguntó si soy narcisista. Ok, bien, voy revisando el chat un poquito, chicas, ¿ya? Ok, seguimos. Envidia a otros y cree que los otros lo envidian a él. Tienden, me faltó una D ahí, perdón, a mostrar y hablar como otros son celosos y envidiosos. Tienen esta idea como fantasiosa de que lo envidian, de que la gente está celosa de ellos, y ellos tienden a ser muy envidiosos y muy celosos también. Ok, seguimos. Actitudes altaneras, arrogantes y comportamientos como tal, disminuyen a otros, quieren estar en un pedestal. Quieren estar en un pedestal. ¿Entienden ahora por qué las personas con dependencia emocional son la carnada perfecta para el narcisismo? Las personas con dependencia emocional creen que tienen que poner en pedestales a la gente. Así que vayan montándose, por favor, las que van entrando, muchas gracias. Vamos a hablar muy poquito de esto, del origen del narcisismo. Esto puede venir de una herida narcisista, que es que algún cuidador alrededor era narcisista o sufrió mucha herida como de rechazo, mucho de abandono, como esta disminución de la importancia, muy parecido a los dependientes emocionales. Pero vivió alguna situación en la que se le exigió mucho, se le avergonzó mucho por ser como era, por querer lo que quería. Hay mucha, por ejemplo, en el caso, voy a dar el ejemplo de mi tío forever, en el caso de esta persona, de mi familiar, chicas, mutéense por favor, las que están entrando, gracias. En el caso de este tío mío, él, lo que le pasó es que vivió en una familia donde mi papá era muy destacado, su hermano. Entonces él siempre se sintió menos, más disminuido, etcétera. Vivió mucho rechazo en el colegio, yo sé, como bullying o cosas así. Y cuando uno vive mucho de eso, están estos dos caminos: o me transformo en el complaciente, dependiente emocional, que dice que sea todo y que se trata de transformar en lo que los demás, en lo que cree que los demás quieren, o el contrario, me nutro y tengo este aire de superioridad para protegerme y también para nutrir esta herida y este vacío de importancia y de ser especial, ¿cierto? Esa es una.
Indulgencia narcisista tiene que ver con las personas de alrededor que en el fondo es como, o sea, ustedes se han dado cuenta de las típicas películas de teenagers, de adolescentes, que está como la chica popular, que lo tiene todo y que tiene todo el dinero del mundo, y es como súper mala y narcisista, es como ese perfil, ¿cierto? Como la indulgencia narcisista, los padres muy permisivos, los cuidadores que lo dan todo, mucho amor material, pero no amor emocional, porque en el fondo igual la indulgencia narcisista lo que hace es que lo que traen un vacío emocional igual, ya sea de cariño o de sentirse importantes por quienes ellos son realmente. Entonces, la indulgencia narcisista son estas personas que en el fondo nutren con excesiva complacencia, excesivo permiso, ser demasiado permisivos en el fondo, y en el fondo no tienen límites, no le ponen límites a la persona o al niño. Entonces el niño crece creyendo que está todo el mundo a sus pies, y que tienen derecho a absolutamente todo solamente por existir. Una cosa así. Entonces, incluso a tratar mal a las personas. Cosas así. ¿Se entiende? Entonces, esas son como las dos heridas, los dos caminos que en verdad esto es muy general, chicas, no se tomen nada de esto como la verdad absoluta. Yo he tomado las referencias de los exponentes que más saben del tema, y más lo que yo estoy aprendiendo y lo que yo sé, obviamente. Tengo entendido que hay muchas teorías y hay muchas cosas que todavía están sin resolver, hay mucho por descubrir en todas estas áreas de los estilos de apego y el narcisismo y de dónde se deriva, pero esto es lo que se ha descubierto hasta ahora, que son como las dos raíces más importantes, ¿cierto? Entonces, carecen de la capacidad de crear relaciones sanas, narcisistas no aman, los narcisistas usan, igual que la complacencia. Ok, vamos a ponerle un poco de filtro. Los complacientes sí aman, sí quieren, sí sienten. Los narcisistas yo creo que también. Los muy, muy, muy narcisistas yo creo que no. Pero la complacencia, ¿a qué voy? Es que en la complacencia también estamos intentando manipular al otro. Estamos intentando cambiarnos, adaptarnos al otro para obtener una respuesta en específico de la otra persona, ¿cierto? El complaciente se transforma, cambia, pospone, todo, sufre, todo lo que ustedes quieran, pero está buscando una respuesta en un otro. Está buscando que el otro lo quiera, que el otro sea de cierta manera, que le dé cierto amor, que le llene ciertos vacíos. Así que, ojo con eso. No lo digo para que se sienta el culpable, es porque quiero poner perspectiva y quiero que nos salgamos de esta idea de que en el fondo es culpa siempre del otro, del tóxico, del que me hizo daño, porque de alguna forma quiero que comprendas que hay rasgos y cosas de tu estilo de apego, de tu programación, de tu niñez, heridas tuyas que has traído que te han hecho caer y sentirte atraída a este tipo de persona y no ver las banderas rojas desde el principio, ¿ya? Es solamente para mostrarte que el cambio está dentro de ti, porque si yo energizara y yo te dijera, sí, todo es la culpa de él y que el narcisista es terrible y que sí, bueno, sí es terrible, pero todo es su culpa, estoy totalmente desempoderándote, y yo creo que con esta masterclass tú te puedes conectar con tu poder y con tu capacidad propia de sanar, porque no lo necesitas a él para sanar. Espero que se entienda, chicas. Entonces, seguimos. Síntomas de relaciones tóxicas narcisistas. Te culpan, usan la culpa como arma totalmente, bombardeo de amor y cambio de actitud avanzada en la relación, un giro abrupto. Esto pasa siempre, siempre. Al principio todo es maravilloso, y esto no necesariamente con el narcisista, solo con relaciones tóxicas también. Mucho bombardeo de amor, te llenan todos tus vacíos, te sientes súper especial, es una persona y después, un poco más avanzado, aparece otra. Si te cuestionas mucho a ti mismo, síntoma de que has sido gaslighted. Gaslighted es se los pongo así. El gaslighting es como este escenario. Imagínate que yo estoy en tu pieza, en tu cuarto, y tú entras, y después sales, y entras de nuevo, y estoy yo adentro, y hay un cubrecama distinto. Está adornado distinto a tu cama. Y tú vienes y dices, oye, pero ¿por qué me cambiaste la ropa de mi cama? Y yo te digo, estás inventando cosas, yo no he hecho absolutamente nada. Siendo que la única persona que estaba ahí adentro era yo. ¿Se entiende? Es como negar la negación de la realidad. Estás loca, eso nunca pasó, yo nunca dije eso, estás totalmente equivocada, estás viendo las cosas de otra manera que no tienen nada que ver, eres tú la que está mal, estás percibiendo mal las cosas. Eso hacen mucho, la negación de tu realidad. Entonces, como uno como dependiente emocional, ¿qué es lo que pasa? Tú al poner en pedestal a esta persona, y esta persona al energizar que quiere estar en ese pedestal y energiza tu condicionamiento,
el hecho de que esté en un pedestal, obviamente que uno asume que tiene que tener la verdad absoluta, ¿cierto? Entonces yo le creo absolutamente todo lo que dice, y si dice que yo estoy equivocada, vas a empezar a dudar de tu propio criterio y de tu propia realidad. Es súper peligroso, chicas. Narcisismo cubierto. Ganaste peso, porque cuando te dicen esas cosas como de ganaste peso, no estás tan fit como antes, es esto lo que está mal en ti, como que empezando a ver tus imperfecciones, esto lo haces mal, deberías hacer esto otro, ¿por qué ves esta serie? Esto es súper estúpido, ¿por qué hablas de esos temas? ¿Por qué lees ese libro? Chicas, los comentarios sobre la ropa es algo que no tienen que aguantar de nadie, de nadie. La ropa es algo excesivamente personal, muy personal, de verdad. Es algo que tenemos que normalizar, que no se opine de cómo nos vestimos. Wea mía como yo me he visto, cosa mía como yo me he visto. Si alguien viene y te comenta sobre que estás muy esto, que no te queda bien, eso es un motivo para realmente mandar a esa persona a la puta del cerro. Nadie tiene derecho a opinar cómo te vistes. Si alguien sale en pelota a la calle, yo sé que estamos en una sociedad en donde eso no es seguro todavía, pero ese debería ser el nivel de normal. O sea, yo me visto como quiero. Me encantan los chicos jóvenes de hoy que hacen lo que quieren con su ropa, se visten como quieran. Me encanta porque es un símbolo de la expresión de lo que tú eres en tu interior. El maquillaje, el pelo, la ropa, es un símbolo de expresión. Y si alguien viene a negarte o a decirte que estás mal, tómatelo como que están negando una parte de ti que es importante, como que no están aceptando algo de ti que es importante. Yo sé que parece súper superficial, chicas, pero es súper personal. Es súper personal. Súper personal. Bandera roja total, si alguien opina de mi ropa. Súper drástica, pero es verdad. Sientes que caminas sobre cáscaras de huevos, chicas, como que en el fondo vas caminando por esta relación y como cualquier cosa que hagas se va a romper, o también un campo minado. Caminar por un campo minado y es como cualquier cosa que haga o diga va a explotar y me va a dañar y va a ocupar mi dolor, o sea, en el fondo va a ocupar tu dolor en tu contra, ¿o no? Va a tocar tus puntos débiles y va a quedar la cara. Esa sensación es terrible, chicas. Ve todas tus imperfecciones, mucho aislamiento, es lento, uno a la vez. Esto tienden a hacer, empiezan a criticar a tus familiares, a criticar a tus amigos, oye, tu mamá que demanda mucha atención, ¿por qué te juntas tanto con esta amiga? Debería estar más sola, y es como de a poco, ¿no? Necesito que estés conmigo todo el rato, porque yo necesito que mi suministro estés constantemente nutriéndome solo a mí, y no sé, en caso de que, por ejemplo, tengas un conflicto con alguien, o con tu mamá, o con un familiar, yo pongo a la mamá porque he notado que es como un tema que sale mucho, un conflicto con algún familiar importante para ti, una pareja saludable siempre te va a incitar a solucionar el problema, no a alejarte de ella. En caso de que la otra persona con la que tengas conflicto no sea narcisista. Mucha deshonestidad y banderas rojas, sientes que hay mentiras, pero te mientes a ti misma y haces como que no las ves. Te empiezas a dar cuenta de que hay algo mal, te empiezas a dar cuenta de que no se siente tan bien esto, como que algo no me calza, como que me promete muchas cosas y no las cumple. Eso empieza a pasar. Promesas, promesas, promesas y las empieza a cambiarlas a último minuto, empieza a manipular y a prometerte muchas cosas, pero que nunca son. Y empiezas a pasar por alto esas cosas porque te das cuenta, ¿cierto? Entonces siente que nunca das la talla, que nunca es suficiente. Si fueras más esto, si fueras más esto otro, si fueras más linda, si fueras más atractiva, si fueras más simpática, eso empieza a pasar sobre todo avanzada la relación, cuando ya hubo este giro, empieza a pasar mucho esto. Te encuentras siempre intentando ganar su amor y aprobación, reina. Esto es algo que pasa muchísimo, absolutamente muchísimo. Y que todo el rato estás dependiendo, aunque sepas y te das cuenta de que estás caminando sobre cáscaras de huevo, que te sientes mal, te sientes insegura, que te daña, que te dice cosas difíciles, aún así es muy difícil para ti no dejar de buscar su aprobación. Vamos a explicar por qué, ¿ok? Voy a mirar un poco el chat. Mi papá narcisista, en el trabajo hay mucho. ¿Se entienden? Pasa siempre. A él le cargaba que yo usara escotes, mira la Cristina. Y a veces no eran poleras muy despotadas, mira. Con horrible esos pantalones elefante, a mí me encanta, mira. No, no hay que tolerar más comentarios de la ropa de nadie.
Me compuse disfrazada de hippie, de puta que me sentí muy linda. Sí, que me decía eso, si fuera más simpática, nunca lo que hiciste fue suficiente para él. Rígido. Vamos, chicas, seguimos. Sientes que te tiene en sus manos también. El apego, ¿por qué es tan difícil soltar? Vamos a hablar de esto, ¿ok? Igual, chicas, hay algo que les quiero mencionar. La que sea que esté aquí en la relación con el narcisista, tengo la responsabilidad de decirte que salgas de ahí. Todos te van a hacer lo mismo. No hay ninguna razón por la que te tengas que quedar. Ninguna. Tienes que salir de ahí lo antes posible porque mientras más te quedes, más está energizando tu estilo de apego, tus condicionamientos, tu subconsciente está echando más raíces en este condicionamiento de dependencia emocional, de apego y de todo. Tienes que salir de ahí, construir una red de apoyo súper importante, una red de apoyo, y empezar a invertir en ti y sanar, y salir de esto, ¿ok? Eso es algo que me había olvidado mencionar, es súper importante que se mencione. ¿Cuál es el enganche de los dependientes emocionales con los narcisistas? Qué horror, chicas, disculpen. Esto lo hice muy rápido y muy entusiasmada. Con los narcisistas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aprendimos un poco de que los narcisistas, ¿qué es lo que necesitan para sentirse nutridos, en el fondo? Para sentirse que están sobreviviendo, es que los pongan en un pedestal, ¿cierto? El dependiente emocional va por la vida creyendo que esa también es la forma de apegarse. Tiene la creencia de que tiene que poner en pedestales a las personas para conectar, que las relaciones son eso, ¿cierto? Que son superiores, sobre todo las personas con las que generan mucho apego. Entonces imagínense que viene un narcisista que quiere exactamente eso que el dependiente emocional hace por su condicionamiento. Por eso se nutren, porque el dependiente emocional y los apegos ansiosos, en el fondo el estilo de apego es lo que hace salir a la vida y se hace sentir atraído a lo que energice su apego, por mucho que te haga daño, ¿cierto? El dependiente emocional sale a la vida creyendo que esa forma es la forma de amar, es la forma de vincularse, y si viene alguien que lo energiza, debe ser porque es lo correcto. Ese es el problema. ¿Se entiende, chicas? Entonces, llega el narcisista que quiere que lo pongan en el pedestal y llega el dependiente que quiere poner en el pedestal a la gente. Ahí está. Total. Que la embarrada después, como ustedes bien sabrán. El condicionamiento, chicas. Esto es otra cosa que tienen que entender. Súper clave. Súper clave. El condicionamiento que sucede. Así como te condicionaste en su momento como dependiente emocional o como apego ansioso, como apego desorganizado, lo que sea, el love bombing y el reforzamiento intermitente, ¿qué es esto? Cuando el narcisista llega al principio y te da absolutamente todo y te hace y te lee y sabe qué decirte, sabe qué darte, sabe cómo ser contigo, el dependiente emocional, ¿qué pasa? Tiene sus vacíos así, casi en cero, emocionales, ¿cierto? Llega el narcisista y te los llena así, ¿cierto? Te llena todo. Ahora, súper importante, las personas con apego ansioso o con apegos inseguros no están acostumbrados a que sus vacíos estén llenos siempre. Si el narcisista no fuera narcisista y fuera de darte todo el rato y tus vacíos estuvieran así todo el rato llenos, eso se sentiría como desconocido para las personas con apego ansioso o dependencia emocional y se aburrirían. Se aburrirían. ¿Cuál es el componente adictivo? El reforzamiento intermitente. Narcisista te llena al principio y después te empieza a quitar. Y te empieza a condicionar y a poner condiciones. Y tú, ¿qué es lo que buscas? Que sea siempre como al principio, aunque inconscientemente, si fuera así, no te desapegarías. Pero, ¿qué pasa? Está esta sensación de abandono. Me van a abandonar de nuevo y te está recordando tus heridas de niñez, reforzando tus patrones y tus creencias. Y ese reforzamiento es lo que genera la adicción, porque eso está en un apego seguro. Una persona puede ser muy segura de sí misma y puede caer en rasgos de un narcisista muy experto y transformarse en una persona insegura en el camino, ¿ya? El componente adictivo es que te llena tus vacíos al principio, esta sensación de que está todo bien y que es el amor de tu vida y que hay una conexión impresionante, una conexión sexual impresionante, y el reforzamiento intermitente, ¿ok? Esa es la adicción, te lo quita, te da, te quita, te da. Eso es lo que está pasando. Y ahí es cuando las raíces del apego emocional, del apego ansioso, se empiezan a formar y a fortalecer cada vez más. Y mientras más se fortalece la raíz de un dependiente emocional,
más niega su realidad, más se pierde a sí mismo. Bueno, no me voy a adelantar, vamos a hablar más de eso ahora en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿se entiende, chicas? Es algo que hacen los narcisistas, llenan tus vacíos y buscan que conectes mucho con ellos. Esto es condicionamiento. Eso es algo que hacen al principio para después quitarlo, y el reforzamiento intermitente es adictivo para cualquier especie, ni siquiera solo el ser humano, ¿ok? Por eso es tan difícil soltar. Hay componentes que tienen que ver con tus heridas de raíz y que tienen que ver con el reforzamiento. Los dependientes emocionales son el suministro perfecto para el narcisista, por lo que yo les cuento, porque tienen estos vacíos emocionales. El dependiente viene con un montón de vacíos, llega al narcisista y sabe exactamente qué hacer para llenárselos y después quitárselos, y las heridas de niñez del dependiente emocional, que por lo general tiene que ver con algún abandono, una percepción de abandono repetitivo. Había alguien que trabajaba mucho, o un papá indiferente y otro muy cariñoso, y había como esta sensación de que experimentabas amor y se te era quitado. Experimentabas amor y se te era quitado. Entonces, esa sensación, como es lo familiar para ti, aunque te haya causado mucho daño, es exactamente lo que el narcisista repite, y entonces activa la herida de niñez, juega con subir y bajar tus vacíos emocionales, y además que está generando el condicionamiento y está enraizando incluso más tus patrones. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos comprendiendo? A mí me costó salir harto tiempo, pero lo logré. Tengo 2 meses con el ICA de construir una red antes. Súper bien, Camila. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Súper, súper. Indispensable para poder sanar. Súper indispensable para poder sanar. Chicas, pensé que la había apagado. Muerta calor. Me empiezo a entusiasmar más encima. Indispensable para poder sanar, chicas. Primero es tomar la decisión de soltar aunque no sepas cómo, ¿ya? Tomar la decisión, porque muchas veces no hemos tomado la decisión y queremos seguir ahí pegadas, entonces tomar la decisión y recordar todos los días que estás decidiendo soltar, aunque no sepas cómo hacerlo, y aceptar lo siguiente, y lo siguiente es lo que les voy a explicar ahora, chicas. En la vida, en las teleseries, en las películas, si se dan cuenta, el villano por lo general es un narcisista. Siempre hay un narcisista que es villano, ¿cierto? El villano por lo general es así. ¿Por qué creen que estas películas o todo esto que tenga que ver con este tema, que el villano sea un narcisista, da tanta satisfacción de que al final perdió, ¿cierto? Verlo pagar el precio. Pagar el precio. Que el narcisista, que el villano pague el precio, es algo que nos da muchísima satisfacción. Hay un problema. No es así en el mundo real. Y yo sé que esta parte es algo que les cuesta a muchas chicas. Muchas chicas quieren verlo pagar, no pueden entender cómo se salió con la suya y ahora ya está en una relación con otra. Y esto no es solamente el narcisista, el tóxico también. Ojo, no estoy solo refiriéndome a narcisistas, ¿ok? Pero por lo general el villano de la película paga el precio, ¿cierto? Y son muy exitosas esas teleseries y esas películas por exactamente eso, por la satisfacción que da ver que paguen el precio. No es así en la vida real. No siempre van a pagar el precio. Muchas veces vas a sentir que se salieron con la suya y tu bienestar no puede depender de que pague el precio o no, porque muchas veces no lo va a pagar. Así como Disney nos mintió con los príncipes azules, también nos mintió con que el narcisista y los malos de tu vida van a pagar el precio. Esto es algo que tenemos que aceptar. Y tenemos que aprender a salir adelante, dejando al narcisista con lo suyo y soltando la idea de que tiene que pagar, o de que quiero verlo pagar, o de que quiero verlo sufrir por todo el daño que me hizo. No puede ser esa una razón por la que nos quedemos pegadas, chicas. No puede ser una razón. Y es súper importante que entiendan eso. No es como en la vida real no pasa, como pasa en las películas, o como pasa en las teleseries. Yo creo mucho en la ley del causa y efecto. Mucho la ley de causa y efecto, de que toda acción tiene un efecto, y un efecto en el mundo, 3D, terrenal, sí o sí. Y yo creo que igual el narcisista en algún momento, siempre, de hecho siempre va a sufrir, porque así como el complaciente, el dependiente emocional nunca realmente se siente lleno a través de la complacencia, el narcisista tampoco nunca se siente lo suficientemente importante o satisfecho con su vacío y con sus mecanismos. Así que eso, chicas, a ver, súper bien la explicación, súper, qué bueno que se entiende, chicas. Y da penita, dice la Natalie, linda, preciosa.
mis chicas lindas, sí, yo sé el dolor. De repente esto es súper, estoy intentando ser súper como lógica en el sentido de cómo puedo explicarle estas cosas, pero quiero que sepan que este dolor es algo que hay que sentir, que hay que vivir, y hay que hacer ciertos lutos, y eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿ok? Que quiero que lo entiendan también para poder empezar a aprender a soltar. El luto no es con ella o con él. Métanse esto en la cabeza. El luto no es con la persona con la que tengo apego. El luto es con lo que creí que pudo haber sido, con la fantasía que me hice, con la idea que me hice de la persona al principio, con eso que le compré, con eso que me vendió y que yo le compré. Ese es el primer luto que hay que hacer. Un luto por la pérdida de la relación contigo misma. Esto pasa mucho también, chicas, mucho también, no solo con narcisistas, pero con narcisistas sí pasa fuertemente. La pérdida de la relación contigo por tanta anulación de tu realidad, por tanta negación de lo que era importante para ti, por tanto hacer caso y complacer. La complacencia es lo que hace que tú te pierdas, no el narcisista. La complacencia es lo que hace que tú te pierdas a ti mismo. Las necesidades que él atendía, necesidades son los vacíos emocionales que él llenaba al principio y que ya no. Y que no. Entender que eso fue un mecanismo de manipulación y que eso ya no va a existir y no va a ser. Los rasgos que te atraían de él o ella, eso también es importante porque había muchos rasgos al principio que él se mostró de una manera en que te trajeron, seguramente te gustaron y eso no hay nada malo, no hay nada malo con que te guste alguien así. Y hacer el luto de esos rasgos que en el fondo eran una máscara. Pérdida de confianza en ti misma. Tienes que hacer el luto de la pérdida de confianza en ti misma, porque el haberte quedado en una relación así, sabiendo lo mal que te hacía, hace que tú pierdas, tu subconsciente siente que ya no puede contar contigo para hacer lo que sabes que es mejor para ti. Entonces, no significa que no la puedas recuperar, ojo, pero es importante hacer ese luto, como de realmente entender, porque muchas chicas se quedan, me dicen, ¿cómo fui tan estúpida de quedarme ahí? No sabía cómo salir y no sé qué. Entonces hay que hacer el luto de eso, de que fue así, de que no supiste cómo salir y que en el fondo te faltaste tú misma el respeto a ti misma. Y el luto del tiempo. El luto del tiempo que se fue en esta relación y que ya no va a volver. La aceptación de eso, ¿cierto? Entonces, chicas, ¿se dan cuenta de la cantidad de luto que hay que hacer? Y que en el fondo nunca fue con él porque todo fue una fantasía. ¿Se entiende? Eso es súper importante. Entonces, en el seminario que voy a hacer de reprogramación y de cómo recuperarme a mí misma después de una relación narcisista tóxica, vamos a ver ejercicios de cómo hacer el luto y de cómo procesar cada uno de de estas categorías, chicas. Porque cada categoría tiene su manera de procesarse y tienen que aprender a hacerlo si realmente están dispuestas a sanar, ¿ok? Súper importante. Dejar ir, chicas, esta temática es mi favorita, de verdad que es mi favorita. Pero antes voy a leer un poco los comentarios. Dice, el del tiempo es el peor luto. Me da mucha pena porque dije, me tratara de esa manera, es difícil que ocurrieran todas estas cosas. Y como que la estrategia que encontré es complaciente, guachi, sí, Cami. Pregunta, ¿los narcisistas pueden victimizarse todo el tiempo en vez de como alabarse? ¿Y qué diferencia hay entre un narcisista y un apego desorganizado? Los narcisistas sí tienden a victimizarse muchísimo, mucho modo víctima, totalmente. Entre narcisista y apego desorganizado es que el desorganizado no tiene estos aires de superioridad. El desorganizado no necesariamente, de hecho, es súper empático. El apego desorganizado es muy empático, porque tiene un lado complaciente y tiene un lado evitativo. Tiene un lado complaciente y lado evitativo. El narcisista ocupa a nivel subconsciente como mecanismo esto de dar muchísimo y después empezar a quitar. El desorganizado no necesariamente. No necesariamente. El desorganizado relaciona mucho necesita mucha conexión y tiende a ser muy complaciente con su lado ansioso, pero le da miedo al mismo tiempo por sus traumas. El narcisismo no. Así que ya, chicas, voy a seguir y después leo las preguntas. Ok. Entonces, el mecanismo de la entrega, dejar ir realmente.
Vamos a ver algunos pasos de cómo podemos empezar a soltar y qué es lo que realmente hay que soltar, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que entender es tener una nueva definición de las relaciones, chicas. Y aquí yo sé que quizás muchas no les va a gustar, pero esto es así. Las relaciones de ahora en adelante, para ti, van a significar esto. Una oportunidad de conocerme a mí misma a través del otro. Una oportunidad de conocerme a mí misma a través del otro. Si tú llegaste y caíste a una relación narcisista, es porque el narcisista te está mostrando, o el otro, un tóxico, ahora mismo, quien sea, el otro te está mostrando exactamente el tipo de relación que tú tienes contigo misma. La narcisista que hay que callar y que hay que superar es la que tú tienes en tu cabeza. Esa que te dice que estás gorda en el espejo, que no eres suficiente, que estás fea, que si hicieras más tal cosa, él volvería, que deberías ser distinta, que eres una fracasada, que no vales nada, que tienes que buscar la aprobación de los demás para ser valiosa. Todas esas reglas, la narcisista interior, fueron lo que te hicieron sentir atraída a un narcisista. ¿Por qué? Ley de la familiaridad. No nos sentimos atraídas a nada ni a nadie que no refleje la relación que yo ya traigo o las relaciones que yo ya traigo de la niñez. Si yo soy dependiente emocional y me postergo, me autoabandono, pongo a los demás antes que a mí, no me escucho, pongo mis necesidades de lado, digo que sí cuando en verdad es un no, miento a los demás, aparentando algo que no soy, opinando cosas que no son por miedo al rechazo. Me anulo constantemente. ¿Vas a traer una persona que te anule, que te abandone, que te haga sentir rechazada, que no está ahí, que no te ponga como prioridad? Porque a eso va a ir tu cabeza. El otro tiene que transformarse en una fuente de autoconocimiento. Esa es lo primero que hay que entender de las leyes del dejar ir, las leyes del desapego. Una es esta. El mundo exterior es un reflejo de mi mundo interior. El mundo exterior solamente me muestra lo que yo ya tengo en mí. Porque si no fuera así, a todo el mundo le molestarían las mismas cosas, le determinarían las mismas cosas y no. Vemos en los demás, proyectamos en los demás emociones, sentimientos, rasgos, pensamientos que tenemos suprimidos en la relación con nosotras mismas. Súper importante entender eso, chicas. Súper, súper importante entender eso. Y esta es la primera ley para empezar realmente a sentirte empoderada, porque empoderamiento es eso, es hacernos cargo de cuál es mi responsabilidad en este juego, en este tema. Súper, súper importante. Aceptación de la realidad. ¿Qué significa la aceptación de la realidad? No es aceptar necesariamente las cosas como son, que él ya está con otra y que ya se fue o que pasó lo que pasó. La aceptación es el reconocimiento de esas emociones reprimidas que mantienen viva tu programación, porque los traumas, esto funciona así, chicas. Vivimos un trauma, ¿cierto? En la niñez. Alrededor de ese trauma se generan un montón de emociones súper fuertes, súper dolorosas, ¿ya? Es tan fuerte el trauma y seguramente fue una situación a la que le diste un significado tan doloroso que tu sistema nervioso dice nuestra supervivencia se está viendo amenazada con este trauma. ¿Qué pasa? Alrededor de ese trauma se construye esta coraza, este mecanismo que llamamos estilos de apego, que llamamos ego, que llamamos programación subconsciente. ¿Cuál es el objetivo de esa programación? Hacer todo lo posible porque tú nunca más sientas esas emociones alrededor de ese trauma. ¿Cuál es el problema? No existe una manera en que podamos realmente hacer desaparecer los sentimientos reprimidos. Entonces, si yo reprimí vergüenza, miedo, tristeza, alrededor del trauma del abandono, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo construyo este mecanismo de defensa para evitar sentir esto de nuevo. Voy por la vida tratando de evitar sentir esto, ya sea con complacencia, ya sea con narcisismo, ya sea con apego desorganizado, con lo que sea. Voy por la vida así, tratando de evitar sentir esto, pero ¿qué es lo que pasa? Como esos sentimientos reprimidos necesitan encontrar una manera de salir, ¿qué es la manera más típica de tratar, de que tiene el sistema nervioso, de tratar de descomprimir todo esto significado y estas emociones reprimidas, es proyectándolas en el mundo exterior y creando situaciones en el mundo externo que te ayuden a sentir un poco esa emoción reprimida
Pero, ¿qué es lo que hace el mecanismo de la programación de subconsciente? ¿Qué es lo que hace esa programación, esa coraza que tú te pusiste? Es culpar al resto y no asumirlo como tuyo, porque así no revivo el trauma. Entonces, si siento culpa, tiendo a culpar al resto. Si siento miedo, creo situaciones que me recuerden ese miedo. Si siento rabia, cualquier cosa te da toda una rabia. Como la gente que es rabiosa, que cualquier cosa necesitan utilizarla como una excusa para expresar su rabia, cuando en verdad la rabia es en la relación consigo mismas o es una rabia reprimida de algún trauma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poder sentir y sentarte con todas esas emociones y verlas cara a cara. Todas esas emociones que la dependencia emocional está cubriendo, las emociones que el apego ansioso cubre, todo esos mecanismos que la complacencia, que el narcisismo, que todo está cubriendo, el sentirlo y sentarte con ellos y procesarlas de la manera correcta, obviamente, empieza a debilitar el patrón, porque el patrón ya no tiene una razón de existir, si es que somos capaces de enfrentarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos atraídas a las situaciones que energizan esa parte de nosotros que dice no podemos revivir este trauma. Entonces estamos viviendo alrededor de una coraza, de un trauma, de una situación que le dimos un significado súper doloroso y que seguramente no tenía nada que ver contigo. Que tu papá se fuera, que te trataran mal, que hubiese violencia, que te dijeran que eras insuficiente. Todo eso tiene que ver más con el entorno, más que contigo misma. Pero el problema es que lo hacemos propio, en la niñez sobre todo, lo hacemos propio, y se construye todo esto y vamos por la vida atrayendo situaciones así, para, entre que sean familiares y tratando de probar nuestra suficiencia y tratando de probar que este trauma no existe y vivimos sufriendo por eso. Cuando en verdad podemos sentarnos y dejar ir, que es enfrentando esa situación, enfrentando esa energía acumulada alrededor de esos sentimientos y drenarlos y dejar que salgan y que recorran como si fuera una corriente. Y se siente incómodo, sí, pero es mucho más incómodo seguir viviendo con la olla a presión y creando excusas y justificaciones en el mundo para yo tratar de descomprimir todo esto, para yo tratar de liberar esta presión. Y además que solo sabes comprimir un poco, porque al final la razón de la causa real de las emociones es lo que hay que enfrentar. Es súper interesante este tema, chicas. Aceptación de la realidad de nuevo, lo puse otra vez. Desprogramación. Repetición más emoción. Una vez que aceptamos la realidad, hay que empezar a contrarrestar esa creencia o esas ideas que tenemos de nosotras mismas, esa idea de que soy insuficiente, esa idea de que hay algo malo conmigo, esa idea de que soy tonta, todo lo que te compraste en la relación con el narcisista de ti misma. Hay que empezar a cambiarlo con repetición más emoción. Eso es lo que hacemos en el seminario también, con un montón de ejercicios, de hábitos, de cosas de reafirmación, de desafiar las creencias, desafiar esas conclusiones a las que llegaste. Súper, súper, súper importante. Cambiar percepción de ti misma en el momento del trauma. Cuando el trauma que ocurrió, que desencadenó el apego o la dependencia emocional o el apego ansioso, desorganizado, etc., ir a la situación, al momento, y cambiar la percepción, la conclusión que tú sacaste de ese momento. Por ejemplo, cuando yo era chica, yo vivía en una casa muy caótica emocionalmente, mis papás estaban separados y mi papá era como mi superhéroe, pero mi papá yo lo veía una vez cada 2 meses, no, perdón, 2 veces al mes, una cosa así, no era tampoco. Entonces, él llegaba, yo estaba con él, me daba muchísimo amor cuando yo estaba con él y después yo no lo veía en 2 semanas más y yo no sabía nada. Entonces yo vivía una repetición de abandono constante. Entonces esa sensación de abandono me la tomé a la personal y yo saqué la conclusión de que yo soy insuficiente porque si yo fuera suficiente mi papá me daría el amor que yo necesito siempre. Es muy normal sacar conclusiones así. Entonces cambiar la percepción de mí misma es ir a ese momento con guía, obviamente, con guía, con psicología, con mentoría, con lo que sea, ir a ese momento y cambiar ese significado doloroso que yo di para hacerme entender e integrar que en el fondo nunca yo fui el problema de que mi papá no estuviera y nunca yo fui el problema de que mi casa estuviera la cagada y que yo viviera abusos. ¿Se entiende? Entonces ir a cambiar esa percepción, esa conclusión, impacta, no saben cuánto impacta al futuro y cambia obviamente la percepción que yo tengo de mí misma, cambia mis gustos, voy a ver las banderas rojas de los hombres que sean tóxicos, voy a decir que no, me voy a sentir capaz de poner límites, etc. ¿Cierto? Así, así funciona la desprogramación.
dos métodos. La repetición más emoción, que es desde hoy en día, no necesariamente yendo para atrás con hábitos, herramientas, estrategias, y cambiando la percepción de ti misma en el pasado. Esa es la desprogramación, chicas. Cambio de percepción. Esto es súper importante. Una vez que se hace ese trabajo interno, el lograr ver esta situación dolorosa como una especie de regalo, y yo sé que para muchas va a ser muy difícil, pero cuando yo logré ver todo ese abuso narcisista que yo viví con este tío, como una especie de, como un regalo, chicas, como que saqué de eso, realmente cambió todo. Hasta el día de hoy le agradezco. Gracias a él, de partida me dedico a esto. Gracias a él, nunca más permití que nadie me tratara así. Aprendí a poner límites de esta manera, así, de una. Hay muchas cosas que uno puede aprender a ver, pero por lo general esta parte es más fácil cuando ya has hecho un trabajo interno de desprogramación. Ejercicio bonus, chicas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a leer algunas preguntas, pero quiero hacerle un pequeño regalo. Este ejercicio, bueno, algunas chicas, las que se han atendido conmigo ya lo hemos hecho, vamos a hacer una pequeña variación y háganlo de nuevo, chicas, porque esto repetirlo está buenísimo. Ayuda a procesar más si es que todavía queda algo, ¿ya? Así que las quiero invitar a que... ¿cómo dejo de compartir? Aquí, stop sharing. Ok, vamos a hacer un ejercicio, chicas, ¿ya? Voy a leer los comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre el tóxico y el narcisista? Es que el tóxico puede no necesariamente ser un narcisista, chicas. Realmente, yo le digo tóxico, pero no me gusta catalogar como tóxico necesariamente. Pero es personas que tienen comportamientos difíciles, dolorosos, desorganizados por lo general, esto de venir, irse y cosas así, puede ser como un comportamiento súper dañino y puede ser tóxico. La complaciente, apego desorganizado, sobrepienso mucho, sí, te entiendo, Bella, yo también vengo de ahí, de ese apego. Súper, súper, Cami, qué bueno, me alegra leerte, corazón. Sí, yo sé que aquí hay muchas quizás que han sido víctimas de este abuso y que no se han dado cuenta. Bueno, chicas, vamos a hacer un ejercicio ya. Las que están sin cámara, si están ocupadas,